Bueno, este curso creo que es el primero que se da a nivel de la diócesis acá de Santiago y en la zona norte. Surgió por un deseo de los mismos agentes pastorales eh, que se les preguntó que querían profundizar y dentro de las cosas ellos manifestaron esto de la sanación interior y la liberación, ¿ya? Cada día es un módulo distinto, ¿ya? Hoy vamos a profundizar sobre los aspectos psicoespirituales de la sanación interior y liberación, ¿ya? Yo le invito que si van surgiendo preguntas, usted las anote y al final podremos responderlas, ¿ya? Eh, si hay cosas que no entiende, igual anótelas para después explicarlas más, profundizarlas más. Bueno, introducción. Hoy día vemos que los acontecimientos sociales, políticos, culturales, todos de algún modo nos damos cuenta que el mundo está como enfermo, ¿no? La sociedad, escuchamos, la gente nos dice, la sociedad está enferma, las personas están enfermas y nosotros también estamos enfermos. Al menos yo creo que si pregunto aquí a quién le duele algo a alguien o a quién le duele algo, yo creo que todos levantamos la mano, por aquí me duele algo, por aquí me duele lo otro, si no es acá, si no es aquí, es acá, en fin. Entonces, cada vez los científicos y los estudiosos y los médicos llegan a la conclusión que no solo es el cuerpo el que está enfermo, sino también nuestra mente y nuestra alma. Y eso lo podemos ver por todo lo que estamos viendo en las noticias, en el mundo, en el barrio donde usted vive. Ahí. En Chile, eh, según la OMS, es la Organización Mundial de la Salud, Chile es uno de los países donde las enfermedades mentales son los índices más altos y donde se vio acrecentado sobre todo la pandemia. Y también Chile es el sexto país con mayor tasa de suicidios. Por lo tanto, es un tema preocupante. Algo está pasando. Algo nos está pasando como sociedad chilena. En nuestra iglesia, les pedimos que silencien sus celulares, porfa. Gracias. En nuestra iglesia, hoy en día también nos vemos enfrentados como agentes pastorales a muchas personas que piden ayuda, que buscan de nuestra ayuda, y porque tienen enferma el alma. Y esta enfermedad del alma, por así decir, repercute en toda su vida. Y van a la iglesia en búsqueda de solución, en búsqueda de respuesta, en búsqueda de acogida. Pero es un tema que es complejo y muchas veces no damos la respuesta adecuada. Y la gente no sabe qué hacer con estos casos, ¿no? Y nos vemos también enfrentados a realidades no solo psicológicas o espirituales, sino también en el campo de lo paranormal, de lo sobrenatural. Y es ahí donde converge la fe y la ciencia. Y por tal motivo es urgente dar una respuesta y conocer también estas realidades, no desconocerlas, no decir, no, esto no es así, esto es fantasía o esto es una ilusión de algunos pocos. No, estas cosas pasan, son reales y necesitamos conocerlas, profundizarlas para dar respuesta y así construir el reino. ¿Qué entendemos por psicoespiritualidad? Desde los años 70, 1970, el Concilio Vaticano II fue en el año 1968, empieza. Por lo tanto, a los 3 años después, empieza un interés en el mundo por el fenómeno religioso, sobre todo abordado desde la psicología. Se empieza a ver que
que la psicología no puede ir sola, sino que tiene que estar de algún modo conectado con la fe. Y este interés se ha desarrollado especialmente en el norte de América, Norteamérica, Estados Unidos, Europa, sobre todo Francia, con una gran cantidad de artículos académicos, investigaciones y libros que han investigado esta cuestión psicoespiritual, ¿no? Relativas a la psicología de la religión. De igual forma, también han existido otras investigaciones llevadas a cabo a través de la perspectiva de la psicología de la religión de las ciencias y ha resaltado la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud mental en el factor religioso y espiritual, llamado factor RS, religioso espiritual, y así como de brindar acompañamiento psicoespiritual a los creyentes. Entonces los creyentes católicos necesitan ser acompañados desde su sistema de creencias cristianas. Y cuando uno los aborda desde esa realidad, ellos nos sentimos comprendidos en lo más sagrado para ellos, que es su fe, al considerar la dimensión espiritual en el proceso de acompañamiento. El paciente se siente en un lugar seguro al no estar cuestionadas sus creencias, sino al contrario, he aquí la importancia de la psicoespiritualidad. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros vayamos conociendo esto. Entonces, ¿por qué es necesaria la sanación interior? ¿Es necesaria la sanación interior? Claro que sí. Y es necesaria porque nos capacita para amar mejor y para ser felices. ¿Ya? Para amar mejor y para ser felices. ¿Y qué entendemos por sanación interior? Bueno, muchos ya más o menos tendrán o podrán sacar sus conclusiones, que entendemos que es algo que tenemos que sanar adentro, ¿cierto? En el interior de nosotros, en el corazón, y eso es cierto. Entonces podríamos definir que son todas las heridas internas del corazón o del alma. Todos los sufrimientos que una persona ha vivido, las situaciones de abandono, los malos tratos, la violencia, el desamor, eventos desafortunados y que tienen consecuencias conscientes o inconscientes en el sí mismo, es decir, en su propio yo, en su relación con los demás, en su comportamiento y en su cuerpo o en sus ideas. Hoy vamos a profundizar en este módulo. ¿Ya? Mañana profundizarán otro ángulo que es desde el aspecto más psiquiátrico y los que siguen bíblico y los que siguen más de los fenómenos paranormales. ¿Ya? Así que hay algunas cosas que yo simplemente las voy a mencionar, no voy a profundizar, le tocará a otro exponente en los días siguientes. ¿Ya? Pero sanación interior es sanar todo eso que hemos vivido y que está en el corazón, que está en nuestro interior y que nos afecta en nuestra forma de ser, nos afecta. Hay veces que nuestra autoestima se ve afectada, hay veces que andamos melancólicos, que andamos tristes, porque tenemos todo esto adentro y que no lo hemos trabajado. Entonces, ¿la psicología ayuda en la sanación interior? Sí, porque aquí estamos hablando de psicoespiritualidad, es decir, para los agentes pastorales que trabajan en la salud mental, la espiritualidad es un factor fundamental. Entonces, la psicología, claro que nos ayuda ¿a qué? A reconocer, a identificar, a asumir, a elaborar, a resignificar las situaciones o experiencias traumáticas que hemos vivido. Muchas veces el problema es que no sabemos lo que nos pasa.
Entonces tenemos una situación dolorosa o permanecemos un tiempo prolongado en un estado de angustia, de inquietud, de desazón y no sabemos lo que nos pasa. Y vienen las contracturas, y vienen los dolores de cabeza, y vienen la jaqueca, y empezamos a ir al médico, ir al médico, ir al médico, porque no sabemos qué es lo que nos pasa, si tenemos rabia, si tenemos frustración, si tenemos pena, si nos sentimos solos, si nos sentimos abandonados, si nos sentimos defraudados. No es lo mismo lo uno que lo otro. Y tampoco sabemos cómo gestionar estas emociones. Entonces, si me siento triste, si me siento con rabia, a lo mejor no sé, me da por patear las cosas. Y pateo las sillas, pateo las puertas, pateo las paredes. A lo mejor si me siento con una gran ansiedad, voy y me como todo el refrigerador, porque tengo ansiedad, porque quiero llenar un vacío y lo lleno con alimento. O a lo mejor tengo situaciones complejos de inseguridad y voy y me compro todo, me compro en la tienda y tengo problemas de compras compulsivas. Entonces no sabemos identificar ni gestionar lo que nos pasa y eso nos pasa la cuenta, porque se ven afectadas otras personas con las cuales usted vive. ¿Ya? Entonces la psicología sí ayuda, pues para eso uno estudia lo que estudia, para tener herramientas para ayudar al hermano a superar estas situaciones. Pero la espiritualidad es aquella experiencia mediante la cual el cristiano entra en esta relación amorosa con Dios. Y también aquí entra el factor gracia, es decir, toda la vida de la gracia, llámese sacramentos, vida de iglesia, eh, confesión, adoración. Yo digo que, y sobre todo la acción poderosa del Espíritu Santo, que es la que sana, ¿no? Entonces, cuando estas dos, eh, ¿cómo decir?, líneas convergen, es decir, la psicología y la espiritualidad, y se transforma en psicoespiritualidad, realmente los resultados son maravillosos, porque Dios puede sanar lo que nadie más puede sanar. Nosotros los especialistas en salud mental tenemos techo y piso, es decir, hasta aquí no más, pero Dios puede más, para arriba y para abajo. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos, pero ayudamos mucho en el proceso para que la persona pueda identificar, resignificar y elaborar lo que le está pasando a la luz de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios con esta situación? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación que me está complicando la vida, Señor? ¿Cómo enfrento esta realidad en mi vida familiar, en mi vida comunitaria? Y Dios me va dando esas herramientas. Entonces, decíamos que eh, hoy día vamos a trabajar, bueno, desde esta realidad. Bueno, el ser humano es una unidad indivisible, alma, cuerpo y espíritu. Todo esto somos nosotros, alma, cuerpo y nosotros no nos podemos dividir, que nuestro cuerpo va para un lado, nuestro espíritu va para el otro. No, somos una unidad, ¿ya? Y el cuerpo, obviamente, es toda la parte kinestésica, es decir, corporal, ¿no? Somatosensorial que se llama, donde está todo el sensorio, es decir, el cuerpo, los sentidos, la piel, los huesos. Y el espíritu es el espíritu humano que nosotros tenemos como ser humano y el alma o psique también es donde tenemos la vida. ¿Ya? Todo esto somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Y no podemos vivir escindidos, es decir, separados. En la medida que estas partes entran en armonía, en plenitud, somos felices.
Cuando nuestra alma está enferma, se resiente nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros permanentemente vivimos situaciones de rechazo porque estamos en un ambiente laboral desfavorable o sumamente agresivo, lo más probable es que usted esté contracturado todo el día. Y lo más probable es que usted tenga jaqueca. Y lo más probable es que usted tenga problemas de alteración de sueño y que duerma muy pocas horas y mal. Y eso le trae jaqueca. Y eso le trae problemas en el estómago. Es una cadena, ¿no? Porque me veo agredido, porque me siento agredido, porque me siento presionado. Y también, si yo estoy en paz, si yo estoy en un lugar feliz, alegre, lo más probable es que yo me sienta distendido, liviano, ¿no? Relajado, se me quitó la contractura del hombro, del cuello, ando contento, está cantando, ¿no? Y lo siento. Y así también, si, como decíamos que el cuerpo, pero también el alma, si yo vivo una situación no solamente de dolor, sino que además de pecado, por ejemplo, si yo tengo odio en mi interior, si yo tengo rabia en mi interior, si yo tengo deseos de venganza en mi interior, eso también va a afectar y va a hacer que mi rostro ande contracturado y que irradie amargura. Porque el cortisol se eleva. El cortisol es una enzima que me ayuda a dar la respuesta reactiva, no de violencia. Entonces, yo voy a andar así, me voy a andar comiendo a la gente. ¿Se ha fijado esa gente que se come a la gente? Esas personas que, bueno, qué terrible, ¿no? Entonces somos una unidad y lo uno afecta a lo otro. Si a usted le dan una mala noticia, lo más probable es que hay gente que dice, me dieron esta noticia y quedé de cama. Claro, fue tan terrible que efectivamente usted se deprimió a tal calibre que se fue a acostar. Eso es lo que nos pasa cuando nos dan noticias muy terribles. Buscamos la cama como refugio. La cama es el lugar del útero, es decir, quiero volver de nuevo al vientre de mamá donde fui acogido. Hay veces que las noticias fuertes hacen que me suba la presión. Es decir, mi cuerpo se resiente. ¿Ya? Santa Teresa y Santo Tomás de Aquino hablan de las potencias del alma. Y las potencias del alma es la memoria, la inteligencia y la voluntad. Memoria, inteligencia y voluntad. Cuando estamos enfermos en el alma, aquí, nuestra memoria está llena de recuerdos dolorosos, de recuerdos traumáticos, de recuerdos tristes. Esto va a hacer que mi inteligencia, mi capacidad de comprender las cosas, esté alterada porque los recuerdos son muy negativos. Y por lo tanto, mi voluntad va a estar también atrofiada. No voy a ser capaz. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los perros. Ya, si a usted lo han mordido muchos perros en su vida, perrito, usted va a decir, todos los perros son malos. Todos los perros son malos. Mi inteligencia está atrofiada. Todos los perros son... Porque me mordieron muchas veces perros. Ay, perdón, disculpe. Entonces, si yo digo todos los perros son malos, mi voluntad va a ser yo no quiero acercarme a ningún perro, porque todos los perros son malos. Le pregunto, ¿todos los perros son malos? No, todos los perros no son malos. Ya. Y lo mismo pasa con la droga, las personas que sufren de adicción, de cualquier adicción. Ya, si somos adictos al alcohol, a las sustancias ilícitas, a la pornografía, lo más probable es que mi memoria esté llena de eso. Mi memoria sensorial, ya la vamos a explicar un poco más. Mi memoria sensorial va a estar con el alcohol es rico.
Si no, no habría tantos adictos al alcohol, tantos alcohólicos. Porque el alcohol es rico. Si fuera tan malo, nadie consumiría alcohol. Pero el alcohol empieza rico y provoca adicción. Entonces, mi inteligencia también se ve atrofiada. Y mi voluntad no tengo voluntad para dejar el alcohol. Porque estoy en esto. Entonces, el problema es que nosotros somos heridos desde el momento de la concepción. Incluso hay algunos autores, y la experiencia también nos dice, pero no vamos a profundizar en eso porque no nos dan los tiempos, nuestras heridas, ¿de dónde vienen? Vienen incluso desde el vientre materno. Ahora usted me dirá, pero hay alguna gente que no está herida. Bueno, la verdad es que todos estamos heridos, o sea, todos tenemos alguna cosilla. Quienes no tienen ninguna herida es la Virgen María y Jesús. La Virgen María porque pecado sin pecado concebida, no tiene pecado original. Y Jesús porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Todos los demás, de San José para abajo, todos estamos pifiados. Todos tenemos alguna cosa. A todos nos han pasado cosas. ¿Ya? Y nuestras heridas muchas veces vienen desde el momento que se junta el óvulo con el espermio, en ese momento que se forma el cigoto, es decir, el ser humano. Ese ser humano tiene alma, tiene espíritu, tiene un cuerpo en gestación y tiene un propósito que Dios le da. Un propósito que Dios le da. Y la etapa más importante del ser humano es del momento de la fecundación, generalmente hasta los 7 años, 8, que es la parte de la infancia, que es donde se sustenta las bases de la personalidad, de lo que va a ser después un adulto, y de lo que va a ser un joven, un adulto y un adulto mayor. Entonces tenemos en estos casos que si yo viví rechazo en el vientre materno, los bebés, ¿de qué viven en el vientre materno los bebés? ¿Alguien sabe? Del alimento de la mamá, de los estímulos, por ejemplo, que reciben, si son amados, si son deseados, de lo que escuchan, Muy todo. bien, exactamente. De todo eso vive el bebé. El bebé vive de amor, del amor y de todas las sensaciones que la mamá le da. Sobre todo de esto de la piel. Y que la mamá se toque la guatita, que la mamá se toque la pancita, que el papá le toque la pancita, porque en este tocar yo expreso amor y el amor se siente. ¿O no? ¿Cuántas veces decimos, un gesto vale más que 1000 palabras? Y un abrazo puede decir mucho. Un abrazo silencioso puede decir te amo, te quiero, como también puede decir no estoy ni ahí, porque sentimos el amor o el rechazo del otro. Y frente a esto, si yo he vivido rechazo en el vientre materno, lo más probable es que sea una persona con con lo que se llama la herida del no ser, es decir, no me hallo en ningún lugar, no me hallo en ninguna parte. Y siento que todos me rechazan. Y siento que nada me funciona, porque generalmente he vivido esta situación en el vientre de mamá. Si, si para colmo en la infancia he tenido una infancia carente, con agresión, con malos tratos, con violencia, voy a ser un niño violentado, es decir, voy a ser un niño traumado. Y eso me lleva a ser un adolescente desconfiado, un adolescente que le va a costar eh, establecer vínculos, confiar en las demás personas, porque claro, toda la vida le dieron de palo, entonces no va a confiar. Y vamos a tener un adulto desconfiado, un adulto que también a lo mejor puede ser agresivo porque se va a estar permanentemente defendiendo de lo que le tocó en el vientre materno. Y a esto, aquí, podríamos detenernos con la cantidad de testimonios y de cosas.
Aquí podría estar toda la noche contando la historia, testimonio, ¿no? De experiencias. Pero esto, como estamos hablando de sanación interior y desde la psicoespiritualidad, uno como terapeuta lo trabaja con la oración. Y el Señor va sanando aquello que hemos trabajado en terapia, ¿no? Tenía, por ejemplo, una, una persona que empezamos a trabajar en sanación interior, una religiosa de clausura, y ella era también una mujer muy, muy tranquila, muy pacífica, no opinaba, donde tú la dejabas se quedaba como casi quieta, ¿no? Y siempre andaba así como flaquita, así como que se la llevaba el viento, así como bien, media curcuncha incluso, una mujer joven, pero así, ¿no? Eh, Sin embargo, en ella, cuando empezamos a trabajar esta línea, ella siempre sentía que no era importante y que por lo tanto, ¿para qué dar la opinión? ¿Para qué hablar en la comunidad si total nadie la tomaba en cuenta? ¿No? Y uno por más que le decía, pero si tú eres importante, tu opinión es importante, lo que tú digas ayuda en la comunidad, no, ¿para qué? Si total yo no soy importante, yo no valgo nada, yo no sirvo nada, no, con una autoestima muy baja, insegura de todo, porque no, porque yo no valgo para nada. Bueno, empezamos a trabajar y el Señor empezó a mostrar distintas situaciones en la infancia donde efectivamente la habían abandonado. Por ejemplo, el Señor mostró un momento en el cual se fueron de paseo, eran 5 hermanos y ella, y como ella era tan callada, a diferencia de las otras hermanas, se fueron de paseo al campo y bueno, cuando venían de vuelta, ya habían avanzado como unas 2, 3 horas de camino y de repente empiezan a pasar revistas, fulanito, aquí estoy, menganito, aquí estoy, no sé cuántito, aquí estoy, y se dan cuenta que se habían olvidado de ella y la habían dejado en el campo, al lado de un árbol. Entonces, entonces ella vivía permanentemente como estas situaciones de abandono. Y tuvo que ahí hacer un proceso de sanación, de reconciliación hacia su familia y que el Señor llenara estos vacíos de amor, ¿no? Y seguimos trabajando, pero su mayor tema era de que ella no se sentía persona. Ella decía, yo siento que no soy persona, que estoy, pero que no soy persona. Bueno, empezamos a rezar y empezamos a trabajar. Y el Señor muestra en un momento de oración, y ya después lo consulta con su mamá, cómo fue esa cuestión, y así fue. Y resultó que cuando la madre queda embarazada, la mamá tenía eh, cuatro hijas mujeres, y el papá lo único que quería era que fuera varón. Entonces, cuando queda embarazada de ella, todo el embarazo el papá decía, ojalá que sea varón. Mi niñito, varón, varón. Le habían comprado todo celeste porque era varón, varón. La mamá rezaba que por favor fuera varón, Señor, que fuera varón. Llega el momento del parto, llaman al padre, que la mujer empieza con el trabajo de parto, va al hospital y cuando nace, para colmo, era colorina ella. Entonces el médico cuando la ve nacer, el médico que la recibe, dice, no dice es una mujer, sino que dice, es una zanahoria, es una zanahoria. Y esa era la raíz de por qué ella no se sentía persona. O sea, increíble. Y luego trabajar la identidad que no es una zanahoria, sino que es una persona. Y acto seguido, bueno, por supuesto, con una reconciliación grande con el papá, porque el papá cuando supo que era mujer, el papá se enojó, pegó un portazo en la sala de parto y se fue a la iglesia del hospital. Y en la iglesia le grita a Dios y le dice, ¿por qué me diste otra mujer si yo quería un varón? También un rechazo por parte del papá. Por supuesto que el papá al rato reaccionó y volvió y la quiso y la amó. Pero esa herida a ella la marcó en su identidad, en su ser persona. Entonces vamos viendo que todas estas situaciones que yo he vivido, sobre todo de la infancia,
son heridas fundantes que se llaman y que generalmente se remachan en lo largo de nuestra vida. Entonces, si después me abandonan, es una herida de remacho de un abandono que es mucho más anterior que uno ha vivido. Entonces, el hombre, desde la teología, el hombre es una persona única, irrepetible, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene alma, cuerpo y espíritu. Y en la medida que estas tres realidades empiezan a armonizarse, a sanarse, a restaurarse, a complementarse, empezamos a entrar en comunión, empezamos a ser felices. Y esta felicidad no es exenta de las dificultades de la vida, pero sí soy feliz. Y puedo ser feliz aunque esté en medio de la tormenta, aunque esté en dificultades, soy feliz porque mi alma está llena de paz, ¿no? Entonces, el ser humano somos frágiles y somos complejos. Nosotros somos un cristalito, todos nosotros. Así que esa gente que dice, no, yo soy fuerte como un roble, mentira. Somos todos frágiles, ¿no? Seres frágiles que necesitamos de amor, ¿no? Pero lo cierto es que la personalidad se va construyendo, los autores dicen, no es algo estático, no es algo rígido. Nosotros podemos cambiar. Las personas que dicen yo soy así y ya soy así y me tienen que aceptar porque soy así. Total, yo ya soy así y ya me hice así y soy así. Es mentira. Es porque no quieren cambiar nomás. Porque si yo le pregunto, ¿usted hace 10 años atrás es la misma persona? No, ¿cierto? No solamente porque ha cambiado físicamente, sino que hay verdades, hay opiniones que usted ha cambiado, porque ha conocido gente, porque le han pasado cosas. A lo mejor usted antes era súper confiada, las mujeres, uy, somos al principio ingenuas como puertas giratorias, pues creemos todo. Después nos pasan cosas y ya nos ponemos más desconfiadas. Ya no somos tan confiadas porque nos han pasado cosas. Entonces vamos cambiando, hay cosas que van cambiando. Y también podemos construir, y Dios puede construir con nosotros algo nuevo. Rápidamente, algunos autores, bueno, sobre todo Freud, habla de esta metáfora del iceberg. Freud es estos son autores sí, de psicólogos, ¿no? que han escrito teorías interesantes frente al ser humano, sobre todo del aspecto de la psicología. Y Freud muestra siempre la metáfora del iceberg, ¿no? ¿Y qué uno ve? ¿Qué es lo que vemos nosotros de las personas? Vemos esta parte de arriba, que es lo consciente. ¿Y qué es lo consciente? Lo consciente es cuando uno está despierto. Bueno, algunos aquí por esta hora estarán medios despiertos, medios preconscientes, pero lo ideal es que usted esté consciente, es decir, despierto, despierto, ¿no? Si yo estoy consciente, es lo que se ve. El preconsciente son las cosas que yo más o menos recuerdo, que están y que si yo las traigo al aquí y a la hora me puedo acordar un poco. Y el inconsciente es todo aquello que he vivido, pero que no me acuerdo. Si yo le pregunto a usted qué almorzó hace un mes atrás, cuál fue el menú de hace un mes atrás, usted no me va a decir, no me acuerdo. Y yo le voy a decir, entonces no comió, porque no se acuerda. No, sí comí, pero no me acuerdo. Eh, entonces, hay muchas cosas que vivimos, dolorosas, hermosas también, y que están guardadas aquí. Pero esto gatilla esto otro que está acá y que se ve. Nadie es así porque sí. A todos nos han pasado cosas y por eso estamos como estamos y somos lo que somos.
Algunos otros autores, como Bandura, por ejemplo, dice, el ambiente causa nuestro comportamiento y el comportamiento causa el ambiente. Uno aprende por el ejemplo, de manera directa o indirecta, sobre todo si esa persona es referente o importante. O sea, siempre aprendemos. Y esto se ve, por ejemplo, como hablábamos delante del amor, ¿no? Si yo no sé amar, o si aprendí que el amor es agresión, porque lo vi que mi papá trataba mal a mi mamá, que mi abuelo trataba mal a mi abuela, y por lo tanto todos se trataban mal, por lo tanto, ¿qué creo yo? Que así tengo que tratar a los demás, mal. Si mi papá era tremendamente machista, por ejemplo, decía, no, porque las mujeres solamente tienen que cocinar, lo va a aprender así el hijo y así va a querer una mujer y eso se va a traspasar, se va a traspasar. Porque voy aprendiendo y desafortunadamente en la vida no nos enseñan a enfrentar las cosas ni a resolverlas. Entonces nos enojamos, nos peleamos entre las familias y viene la ley del hielo. No, no te hablo. Y como que no ha pasado nada, no me importa. Y sí importa. Porque no sé enfrentar las situaciones, no sé abordarlas. Y así lo aprendo. Entonces, si me enojo con una amiga o con un amigo, no le hablo. Me alejo y no le hablo. Y no es la solución. Ni para ella, ni para usted. Al lado, este binomio que sale aquí, se potencia. Donde hay una herida, hay una respuesta negativa. Si a mí en la infancia me trataron mal, lo más probable es que yo trate mal al resto. Si en mi infancia a mí me rechazaron, lo más probable es que yo rechace al resto. Pero resulta que aquí hay un binomio que lo vemos frecuentemente y que también lo trabajamos nosotros en salud mental, que al lado de una herida hay un pecado y al lado de un pecado hay una herida. Y estas dos cosas siempre se potencian. Por ejemplo, si yo tengo una herida, por ejemplo, o había un caso de una mujer que su gran herida era el abandono de papá y su no reconocimiento de su papá. Ese era su dolor, su pena más grande. El problema era que su pecado frecuente, y en el cual ella se iba a confesar y reconocía que no lo podía controlar, el pecado era que era muy promiscua. No tenía ninguna pareja fija, no era capaz de establecer un vínculo profundo y estable con un varón, sino que ella permanentemente tenía muchas parejas, intimaba con muchas parejas, esto le provocaba mucha insatisfacción y al mismo tiempo mucha rabia consigo mismo. ¿Y por qué? Porque su herida era una herida de papá, era buscar ese amor de papá, que no lo tuvo y que solo Dios puede llenar. En la medida que empezamos a trabajar esto, con la gracia, ella se fue regulando en su afectividad y sexualidad. Y hoy en día está con una pareja estable con la cual se casó, tuvo hijos, pero para eso, para llegar a eso, ella tuvo que reconocer que tenía esta herida, que tenía este problema y que venía por esta raíz. Entonces hay pecados que tienen una raíz más profunda. Entonces uno de repente dice, ¿por qué tengo este pecado regalón? Si yo me voy a confesar y me da con, no sé, pues, me da con robarme, quedarme con el vuelto. Entonces hay veces que, ¿qué te pasó?
¿Cuál es tu carencia? El problema es que si esta herida está expuesta, es decir, no se trabaja con el Señor, no se elabora, no se asume, eh, usted está expuesto al mal espíritu, es decir, a Satanás. Y Satanás existe. Es un ángel caído, esto no es una mitología, no es una cosa que se le ocurrió a un grupo cualquiera, no, esta es una realidad que está afectando a muchos hermanos. ¿Y por qué? Porque tienen esta parte activa, porque no han cerrado las puertas, porque no han hecho una opción fundamental por Cristo y están expuestos. Entonces, yo esto lo voy a mencionar nomás porque el día jueves y viernes el padre que va a venir, que es el padre Rafael Ramírez, que es el exorcista de Santiago, él va a profundizar mucho de esto. Ya yo solamente lo voy a mencionar. Pero ¿cómo actúa Satanás en el alma? ¿Se acuerdan que veíamos que el alma era, las potencias del alma era memoria, inteligencia, voluntad, ¿cierto? Memoria, inteligencia y voluntad. Bueno, Satanás actúa a través de las vías ordinarias, que es la tentación. Eso es lo normal. Todos los cristianos nos vemos tentados. Tentados a ser infieles, tentados a portarnos mal, tentados a no decir la verdad, tentados a cometer ese pecado regalón, tentados, tentados, tentados. ¿Y por dónde nos tientan? Obviamente por la memoria, pues. Trayéndonos recuerdos, trayéndonos cosas a la memoria. ¿Para qué? Para que no pensemos. Y luego nuestra voluntad se debilita y caemos, ¿no? Pero si caemos ya es pecado, no es tentación, es pecado. ¿Ya? Esa es la vía ordinaria. Y la vía extraordinaria es cuando la persona ha estado expuesta en lugares donde no está Dios y se ve contaminada, y ahí viene la infestación, opresión, obsesión y posesión demoníaca. Y es porque a lo mejor se han metido en cosas que no son de Dios, ya sea por ignorancia o sabiéndolo. Y ahí entramos en toda la parte parapsicológica que el padre lo va a explicar muy bien, que es estar metido, por ejemplo, en verse las cuartas, la suerte, ir al chamán, ir al medium, ir a que le hagan un trabajo de amarre, de lo que sea. Todo eso lo abomina Dios. Y el problema es que es muy peligroso. Y si usted dice, no, no pasa nada, porque yo total no creo en esas cosas, y si yo no creo no pasa nada, no es así. No es así. Y hay personas que, para desgracia, les han hecho trabajo de brujería. Que para colmo ni siquiera han estado metidos, sino que son víctimas. Y también viven una realidad tremendamente espantosa, dolorosa. Y esta cuestión no se sale de un día para otro. Hay veces que son años de lucha en esto. Años. En la medida que nosotros vamos sanando nuestro interior, con la gracia nos protege. ¿Y cuál es la gracia? La vida sacramental. La Eucaristía, la confesión, el rosario, la adoración eucarística. Todas esas son fuentes de sanación y de protección, ¿ya? Y donde podemos, con la gracia de Dios, esto no nos puede hacer ningún daño. Pero si usted anda por el mundo sin los sacramentos, es como si anduviera en una guerra así sin ropa, con traje de baño, ¿entiendes? Si lo mandan así a una guerra campal en traje de baño, está frito. Le van a llegar los dardos. Nosotros decíamos que memoria, inteligencia, voluntad eran las potencias del alma, ¿cierto? Y hablábamos que el cuerpo es alma, cuerpo y espíritu. El ser humano se relaciona con el mundo por medio de los sentidos, o sensorio también, que le dicen cuerpo. Y bueno, ¿cuáles son los sentidos? Hay 5 sentidos, los más básicos. Hay muchos más, hay otros autores que plantean otros sentidos más, como los de inteligencia emocional, pero no vamos a entrar en ese campo nosotros. Nos vamos a quedar con esto que es más simple, ¿ya? Y los sentidos son las puertas del alma, y los sentidos tienen memoria. Todo lo que usted vio
está registrado en su mente, en su corazón. Lo que usted oyó está centrado en su mente y su corazón. Lo que usted tocó, sintió, le hicieron en su cuerpo, usted lo recuerda. Lo que usted gustó, comió, lo recuerda. Olfato lo recuerda. Todo esto tiene memoria y el Señor tiene que sanar esto. Por eso, por ejemplo, la gente que tiene problemas de adicción al alcohol, a las drogas, tiene obviamente el gusto y el olfato muy dañado. Su memoria gustativa y olfativa están bastante atrofiadas, por lo tanto su voluntad va a estar muy dañada. Y el Señor tiene que sanar nuestro olfato y sanar nuestro gusto. Si tenemos problemas también con la pornografía, nuestra visión y nuestro oído va a estar muy dañado. Porque lo que vi me perturba y los recuerdos no los voy a poder sacar. Y el Señor me tiene que ayudar. Si usted ha sido violentada en su cuerpo o ha sido agredida en su cuerpo, el cuerpo tiene memoria y grita. Y aunque eso haya pasado hace muchos, muchos años atrás y usted sea sobreviviente, si usted eso no lo elabora con Jesús, eso le va a sacar, le va a gritar. Y aquí vienen todas las enfermedades psicosomáticas. La fibromialgia, es lo que no grité, lo que no lloré. Las contracturas, las gastritis, la jaqueca, lo que no puedo controlar, lo que no puedo olvidar. Entonces, Dios, con su amor, puede sanar esto. Nosotros lo podemos ayudar, pues los psicólogos ayudamos en esta cosa, pero el que hace la pega es Dios aquí. Yo le tiro a él, Señor, encárgate tú, y el Señor se encarga. ¿Cuáles son las 5 heridas más comunes que casi todos hemos tenido en algún momento? Es la herida de rechazo. Sentirnos rechazados por mamá, por papá, por los hermanos, por el abuelo. Y esto, la máscara que generalmente usan las personas es la de huida. Es decir, son personas que les cuesta establecer vínculos con las demás personas y que prefieren no enfrentar nada. Entonces, no van de repente a ciertas reuniones porque, ¿para qué? Si me van a tratar mal, mejor no voy. Y les cuesta confiar en las demás personas. La herida de abandono. Cuando me han abandonado, mamá, papá, un hermano, y si para colmo esta se transforma en una herida de remache, es decir, además me abandona la pareja o me rechaza la pareja, viene un sentido de orfandad. Me siento huérfano, huérfano de la vida y necesito depender. Entonces es muy inseguro. Entonces a cada rato, para todo necesito retroalimentación, que me digan, sí, lo hiciste bien, vamos, que se puede. Eso en medidas normales, pero ya están las otras medidas que pasan de la norma, que me transforman en un dependiente y que no voy a la esquina si no me ayudan y no hago nada si no me hacen las cosas y eso agota, a todas agota. Y la persona vuelve a sentirse abandonada, pero es que no me entienden, es como que si tuviera un vacío sin fondo. Y esto afecta mi vida familiar, mi vida laboral. La herida de la humillación, si se han reído de usted. Yo sé que a lo mejor con esto le están viniendo imágenes. Después las vamos a poner, vamos a hacer una oración express porque no da para más. Pero cualquier cosa, después me ubican por interno y podemos conversar. ¿Ya? Porque hay cosas fuertes que empiezan a uno recordar, ¿no? Si hay herida de humillación, si me han humillado, si me han burlado, si se han reído, más vale que voy a tener el famoso bullying y que eso va a provocar, lo más probable es que heridas de no aceptación de mí mismo, ¿ya? Y ahí pueden incluso venir otras
que tenga que ver con problemas alimentarios, fobias sociales. Y la máscara que se usa, hay veces es que es del masoquista o victimismo también. Pobre de mí, nadie me quiere, yo que no puedo hacer nada. O de aquel que hace sufrir al otro, es decir, agrede al otro, humilla al otro, hace sufrir al otro, porque es una forma de venganza inconsciente. La herida de traición, cuando he vivido la herida de traición, uy, ahí está, la herida de traición, la máscara es el controlador. Cuando me he sentido traicionada, traicionada. No, es que lo que pasa es que estoy súper preocupado por ti. Es eso nomás, pero no es eso. Si te llama 50 veces, no es eso. Es que tiene un problema. Y ahí vienen los celópatas, o los controladores, los manipuladores. Entonces, cuando pasa la norma, hay que ponerle atajo, ¿no? Y por supuesto que también está la herida de la injusticia, sobre todo social, cuando he vivido situaciones sociales que me han afectado a mi integridad. De nuevo está la máscara del controlador, ¿no? Y cómo empezamos a trabajar, cómo empezamos a trabajar esto, todas estas cosas que van saliendo y que voy viendo, que voy reconociendo, la medicina, ¿cómo se sana toda esta cosa? La medicina es el amor y es el perdón. Es el amor y es el perdón. Cuando empezamos a experimentar amor, sobre todo de Dios, nos empezamos a sanar. No es que usted dé amor, sino que usted necesita ser amada por Dios. Y el perdón, ambas, el amor y el perdón, es una gracia y es una decisión. Y que toma tiempo, sobre todo el perdón. Y cuando empezamos a perdonar, que es un proceso, por supuesto que esto es más largo, está el perdón infuso, que Dios da la gracia ipso facto y que la persona puede perdonar, pero también está un camino de perdón que hay veces que puede tomar años. Y cuando empezamos a perdonar, entonces generalmente vienen sanaciones físicas, sanaciones espirituales, me sano de traumas, de trancas, de complejos, de miedo. Se experimentan bendiciones en el presente, en el futuro y en las pasadas generaciones. Eso no vamos a entrar en materia, pero sí se da. Y también experimentamos liberaciones ¿de qué? De pecados o de tendencias insanas en el presente, en el futuro, y ahí entran las almas del purgatorio en el pasado, que tampoco vamos a profundizar en eso. Pero el perdón es una decisión que toma tiempo. Y el perdonar no es un sentimiento. Porque si usted espera tener ganas de perdonar a alguien, nunca le va a tener las ganas. El perdón es una gracia que hay que pedirle a Dios, pero también es una decisión. Y que al principio a lo mejor no se me mueve un pelo, no tengo ninguna gana de perdonar a esa persona. Pero en la medida que lo voy haciendo, Dios me va dando la gracia y lo más bonito es que se liberan muchas bendiciones. Estos son algunos perdones, hay más, pero yo simplemente me detengo en estos 5. Perdonar al otro, a esa persona que la agredió, a esa persona que le destruyó la vida, a esa persona que... Y aquí no se trata de hacer una introspección donde yo voy a ponerme a pensar quién han sido los que realmente me han dañado, sino que tiene que ver con decirle, Señor, muéstrame, revélame tú a quién tengo que perdonar. Revélame tú a quién tengo que perdonar.
Esto siempre lo trabajamos en los retiros. Cuando damos nosotros retiros, es Señor, muéstrame tú. Porque hay veces que uno dice, no, yo ya he perdonado a todos. Y de repente cuando hacemos este ejercicio a la luz de Dios, me doy cuenta que no, porque la verdad, y generalmente los primeros que ocupan aquí la lista de los amiguitos, la lista negra de los amiguitos, siempre es mamá, papá, hermanos, abuelos. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si yo a mi mamá la amo. Sí, por supuesto que usted la ama, pero los niños no nacemos con un manual debajo del brazo. Entonces los papás aprenden a criar a sus hijos como pueden. ¿Y cuántas veces después, cuando son adultos, de repente las mamás te dicen, yo fui muy dura con mi hija? No me di cuenta que fui tan dura y que la afectó tanto. Yo podría haberlo hecho de otra manera. Entonces hay situaciones que nos afectan. Perdonar al otro. Perdonarse uno mismo. Porque hay situaciones que tú dices, no me puedo perdonar esta decisión o esta situación, esto que yo hice. Y me voy y me confieso una, dos, tres veces. Ya Dios te perdonó la primera, pero tú te sigues culpando. Te sigues que si yo no hubiera hecho eso, si me hubieran aconsejado distinto, si yo me culpo de algo que Dios me perdonó. Ahora, si usted tiene alguna situación que usted sabe a conciencia que no ha estado bien y que no la ha confesado, yo le recomiendo que vaya al sacramento de la confesión porque es fuente de sanación. Perdonar entonces al otro, perdonarse uno mismo. Y existe este otro perdón que no es un perdón bíblico ni teológico, sino que es un perdón psicológico, pero real, que es el perdonar a Dios. Porque ¿quién tiene la culpa de todo? Dios. En el inconsciente y en el consciente, Dios tiene la culpa porque no hizo nada. ¿Cómo no evitó esto? ¿Por qué Dios no hace algo para detener la guerra? ¿Por qué Dios no hace algo para que los niños no se mueran de hambre? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá, a mi papá? ¿Por qué Dios permitió que el Juanito se fuera de la casa? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Dónde estás, Dios? Y esta es una verdad tremenda. Y es un perdón muy sanador. Porque sabemos en fe que Dios hace todo para el bien. Eso es indiscutible, Dios. Pero muchas veces la respuesta la tendríamos en la eternidad. Y ahí diremos, oye, sí, tenías toda la razón, ¿eh? Este era el camino. Pues yo no lo entendía, pero este era el camino. Pero mientras tanto, en vez de estar enojados con Dios, perdiendo mucho tiempo, cuando empezamos a reconciliarnos y a confiar, eh, hay tantas bendiciones que llegan, tanta paz. Perdón a la sociedad, porque hay cosas que son externas, que no dependen de ti. ¿Qué culpa tienes tú que a tu marido lo hayan echado del trabajo? ¿Qué culpa tienes tú de haber nacido en tal lugar? Hay cosas que son externas. ¿Qué culpa tenemos de repente de haber enfrentado una crisis social? Pero nos vimos afectados. Entonces, perdonar a la sociedad. Y perdonar también a los antepasados, que volvemos aquí con las almas del purgatorio, como dice creo, la comunión de los santos, ¿no? Tiene que ver con la iglesia purgante, de perdonar a nuestros antepasados que hemos heredado cosas de ellos, pues las enfermedades de partida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando sube la presión, ¿cómo se llama? La hipertensión de la abuelita, la tiroides de la abuelita, el cáncer de la abuelita, de la abuelita. Y así tantas cosas, pues, las patas chuecas, y qué sé yo, un montón de cosas que heredamos y que por culpa de ello tenemos que estar ahora con la levotiroxina, con el omeprazol y con tantas cosas. Entonces, pero hay cosas más profundas que las van a mencionar los otros expositores si es que da el tiempo, que tiene que ver con esto de los antepasados. Bueno, ¿qué pasa en la medida que el amor de Dios va sanando nuestro corazón y también esas amistades de Dios o esas amistades lindas que quieren tu bien, eso también es muy sanador. Las amistades de Dios son sanadoras. La fe es sanadora.
porque Dios es Dios, ¿no? Y cuando empezamos a ser sanados, empezamos a vivir, como diría, como diría la carta a los Gálatas 5, ¿no? Cuando habla de los frutos del Espíritu, el amor, paz, bondad, benignidad, empezamos a experimentar esa, esa vida de la gracia, ¿no? Y desde la psicología sería que podemos vivir como personas autorrealizadas, aceptándonos a nosotros mismos y a los demás, porque ese es el problema, pues cuando no estamos sanos no aceptamos a los demás, pues queremos que los demás sean como yo. Pues. Es que hermana, lo que pasa es que esa señora no es como yo. Pues. No, pues no va a ser nunca como tú. Nunca va a ser como tú. Es que esta señora no es amorosa como yo, no tiene un buen corazón como yo. Es que, qué sé yo, ¿no? No, pues no va a ser como tú. Y cuando vivimos sanos, empezamos a aceptar al otro como es. Rezaremos por sus limitaciones, ciertamente, pero ya no es tema, es problema de Dios. Yo los acepto. Viene la espontaneidad, la sencillez, dedicarse a una causa, es decir, comprometerse con otras personas, hay un interés social, es capaz de tener relaciones profundas, interpersonales, es creativo, original, ay, ay, creativo, original, es capaz de adaptarse a las estructuras democráticas, es capaz de obedecer, ¿no? Aquel que no es capaz de obedecer, por ejemplo, en las cosas sociales, en la sociedad, está mal. Po. Tenemos que tener capacidad, para algo existen los semáforos, los discopares, las leyes, porque nos ayudan en teoría a vivir respetándonos, supuestamente, ¿cierto? Estructuras democráticas, tolerancia, aceptación de los demás. La cuestión se me mueve y yo no sé para dónde voy. Ya. Entonces, Dios quiere sanarnos, sí, Jesús quiere sanarnos. Y Jesús no quiere que suframos. Su voluntad es curarnos. Como dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es decir, Jesús es el médico de nuestro cuerpo y de nuestra alma. En la medida que nos vamos dejando llenar por Él puede hacer su obra en nosotros. Y, y como el amor de Dios es el que sana, ¿dónde podemos encontrar este amor en abundancia? ¿Dónde puede estar nuestra medicina, nuestra quimioterapia, nuestra radioterapia y nuestro lugar de la gracia, de embellecimiento? Es sobre todo viviendo la vida sacramental. La Eucaristía, la oración personal, la adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario, hacer camino de iglesia, no ser isla, sino que involucrarse en alguna pastoral. Todo esto sana la mente y el corazón. Bueno, hasta aquí sería, pobrecito, mareados los tengo, pues ya 1 hora y media aquí transmitiendo. Preguntas. ¿Algún libro que nos recomiende sobre la sanación interior? Pero, en el PPT que les voy a mandar, ya, ahí les vamos a mandar varios autores. Ya. Pero así como rápidamente, los pioneros en esto, obviamente, son los libros del padre Carlos Aldunate, que ha hecho, que es chileno, que falleció hace poco, ¿no? Un jesuita, que habla de la transformación psicológica espiritual. Están los libros del padre Hamut, están los libros de Marcelo Desi, que también viene permanentemente a retiros acá. Después está el libro de, ¿cómo se llama?
La hermana como, Kelly, que es de sanación de vientre materno, ese lo conozco, pero otros más. em, bueno, ahí les vamos a mandar algunos autores, que esos que son más actuales, pero que tienen como de fácil lectura, pero también hay otros autores más, ¿cómo decir? Un poquito más de peso, que tienen como, bueno, ahí ustedes van a poder elegir, ¿ya? Lo importante en este que es un camino, y esto más que como de repente aprender un, dos, tres, yo creo que los animo como a vivir esta experiencia, porque el camino de sanación interior es un camino que es para valientes, no todo el mundo está dispuesto a mirarse a sí mismo, no todo el mundo está dispuesto a reconocer que tiene un problema. Todo el mundo quiere sanarse, pero ya, un, dos, tres rápido. Por favor, una oración y listo. Y no, hay procesos, procesos, y que hay que llorar harto, sí, llorar, ponerle nombre a las cosas, eh, dejarse ayudar. eh, La Nelly Asteli, decías tú, ¿no? La Nelly, que hizo 2 libros, El fruto de tu entraña y Salvar lo que estaba perdido. Sí, pues es uno de los pioneras. Ella es también una de las primeras. Pero hay muchos autores más bastante buenos y de peso que nos sirven para darnos como herramienta. ¿Alguna otra pregunta? Pregunte nomás, con toda confianza. Doctora, Aproveche. le habla el mundo por acá. Quería Sí, hacerle una consulta. En la parte de la psicología, la persona usted habló la del iceberg, la consciente, la preconsciente y la inconsciente. Aquí va la pregunta, en la parte psicológica, la persona esa que de repente le da lo mismo todo, que no discierne de lo bueno de lo malo, que le da exactamente lo mismo, ¿en qué plataforma estaría en el iceberg o cómo se definiría en psicología esa persona? ya. Buena pregunta, excelente pregunta, Edmundo. Las personas que tienen problemas para reconocer que le da todo lo mismo, como dices tú, ya entramos en la fase de las patologías, y ya podría ser un trastorno de personalidad, que ¿Un ya sale de TOC? la norma, un trastorno de personalidad, ¿no? Y ahí habría que ver qué tipo de trastorno tiene. ¿Entiendes? Ya eso implica aplicar, como yo digo, aplicar chiquitito. Ya esas, las personas que no tienen, por ejemplo, sentido de darse cuenta, el sentido de la realidad, que se llama, que viene un poco alterado, ¿no? Son personas que requieren de otro tipo de evaluación. Aquí en general, en esta exposición, hemos planteado más los que estamos dentro de la norma. Pues, yo así digo los rayados normales, ¿entendí? Todos tenemos hilachas, pero aquí estamos los que nos damos cuenta. Generalmente el que se da cuenta se da cuenta, pues ¿seré que estoy bien? ¿Seré que estoy mal? Ya está dentro de la norma. Pero las personas que tienen alterado el sentido de la realidad no se dan cuenta, no se dan cuenta, y es muy difícil hacerlos entrar en razón, y generalmente requieren de evaluación, de estudio. Jocelyn tiene la mano levantada. ¿Sí? Jocelyn. Hola, Sí. hermana, tengo una pregunta. Bueno, después de todo lo que he escuchado, a la sanación, o sea, yo quisiera como darme cuenta o escucharlo de usted, ¿cómo yo puedo saber que Dios está obrando en mí a través de la sanación? Porque evidentemente sabemos que hay procesos, que quizás nosotros podemos estar como a merced de recibir esa sanación por nuestra voluntad, pero ¿cómo sé yo que Dios está obrando en mí? Bueno, por los frutos, po. Por ¿Por los los frutos. frutos? Por los frutos, pues entonces acordémonos, de repente queremos puras como sensaciones mágicas, así como que venga si el ángel Gabriel y te diga, estoy obrando en ti. No, si estamos en ese calibre estamos mal, ¿no? Dios actúa silenciosamente, y después de a poco nos vamos dando cuenta, porque a lo mejor era muy rencorosa y ahora me doy cuenta que ya no soy rencorosa. A lo mejor antes era súper materialista y ahora ya me doy cuenta que ya no me importan tanto las cosas materiales, y le voy encontrando un sentido más profundo a las cosas espirituales. Por ejemplo, antes no saludaba a nadie, ahora ya saludo. Antes esperaba que ojalá que le cayera no sé, un edificio a ese desgraciado, ahora ya no.
¿Entiendes? O sea, voy dándome cuenta por los frutos que hay cosas que van cambiando, por lo tanto, ese es Dios que está haciendo algo en mí, porque naturalmente yo tengo espíritu de venganza. ¿Ya? Los frutos, por los frutos los conocerán. Ya, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chiquillos, pregunten. ¿No? ¿Les quedó todo claro? Uy, qué grupo más aplicado, ¿ah? En el chat hay una pregunta. Ay, en el chat, ya, gracias por lorearme el chat, a ver. Tengo lorearme. Bueno. Ya, la procrastinación quiere decir dejar las cosas para después. Ya, ahora los autores más modernos le ponen la palabra procrastinación. Otros le dirían dejar las cosas para después. El después, después, después nunca lo hacen. ¿Ya? Y ahí volvemos a entrar como más chico en la lupa porque eso habría que evaluar efectivamente de dónde viene, porque tiene que ver con los límites. Generalmente las personas que han sufrido algún tipo de abuso, sobre todo de índole sexual, tienen problemas con los límites. Por lo tanto, todo lo dejan para después, no son capaces de organizarse. Entonces les cuesta mucho ordenarse. Y su vida es un caos, aunque no lo vean. Y eso se ve reflejado en el desorden de las cosas. Y que siempre andan atrasados, y que siempre llegan tarde a todos lados. Porque no hay límites, porque sus límites fueron transgredidos por la acción que vivieron. Pero ese es un tema que es un poco más complejo, que nos salimos de nuestro tema, como así, ¿no? Pero sí es para trabajarlo. Ya yo le recomiendo a esa persona que se deje ayudar, ¿ya? Y la conducta de acumulación eh, puede ser el mal de Diógenes, por ejemplo, que acumulan cosas. Esa es una patología. Y que esa patología se trabaja además con farmacología, ¿ya? Y que hay que trabajarlo ahí grandemente porque la persona no es consciente de que acumula. Y eso también puede ser afectado por traumas o por situaciones orgánicas que la misma persona tenga. Es decir, como falla de fábrica. Claro, y tiene que ver con el estilo de crianza que la persona vivió. Sí. Yo tengo una Con pregunta. déficit atencional, mira, sí, no, porque el déficit atencional en el caso de los adultos, desde la terapia cognitivo-conductual, se regula bastante. Entonces tiene que ver también con esquemas de trabajo que yo tengo que hacer, con priorizar. Pero generalmente la procrastinación es mucho más grave que el ser un poco desorganizado o despiolado, ¿no? Tiene que ver con realmente dejar todo atrás. Las personas con déficit atencional también es para evaluar, también se puede aprender, la persona puede aprender a organizarse, a priorizar, es lento, es metódico, pero se logra, se logra. Y primero hay que hacer un diagnóstico si efectivamente tiene un trastorno de déficit atencional. ¿Ya? Estas son como preguntas más técnicas, como preguntas más el TDAH. No sé si se entiende o no se entiende. Usted me hace la retroalimentación porque yo no sé. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, mire, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que, bueno, como uno está en este mundo del trabajo, todo eso, hay emociones que uno se ha tenido que aguantar de repente, porque, por ejemplo, yo he pasado dos situaciones en donde he recibido noticias fuertes en mi trabajo y he tenido que seguir trabajando, no he podido desahogarme y llorar, cosas así. Y eso como que ha quedado adentro. Por ejemplo, hace 2 años fallecieron
mi sobrino. Uno nació muerto, el otro no, y eso lo recibí en el trabajo y tuve que seguir trabajando. Y toda esa pena como que uno se la guarda y uno no se desahoga. Po. Entonces después, en otros momentos, uno como que le dan ganas de llorar y puede que sea ahí, después uno como que se desahoga. Este año también tuve mucha pena por un perrito, puede que sea algo como bien, pero de verdad que mi perrito se enfermó y también estuve a punto de morir y también pues en el trabajo claro, no se aguanta todas esas emociones y uno siente como angustia y después, como a los 2 días, como que dan ganas de llorar ¿qué pasa con eso? ¿Eso afecta un poco eso? Afecta, claro, por supuesto. O qué consecuencias podría tener no desahogarse, aguantarse cosas? Digo yo, eso tiene... Efectivamente, el aguantarme cosas me trae consecuencias, porque yo me reprimo, me tengo que tragar esa pena, me tengo que tragar ese dolor. Y eso pues me pasa la cuenta, me puede pasar la cuenta efectivamente. Si yo no elaboro esos duelos, esas pérdidas, se puede prolongar en una depresión. Mm, Por eso tengo que llorarlo, tengo que elaborarlo o pedir ayuda, ¿no? Para poder sacarme esto. Pero en el caso, no sé si se responde, pero es importante esto de llorarlo, sí, y efectivamente viene después la pena. Pero si esa pena se prolonga, si tú no la puedes controlar, si llevas un tiempo largo que sigues con esta pena, sería bonito si pudieras como pedir otra ayudita, ¿no? De ah. hacerte, Bueno, en ese dejarte sentido, claro, después de ayudar, cuando uno se desahoga, como que uno se siente mejor, po, porque más ahora ya pasó aliviado, todo, pero claro, increíble que uno se da cuenta de eso, que a veces hay que aguantarse cosas, claro, así es, sí, pues, claro. o sea, que hay que desahogarse, lo bueno es desahogarse. Aquí hay una que dice, ¿cómo puedo identificar las heridas de mi alma? Una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo identificar las heridas de mi alma? Como decíamos, trabajar sanación interior es justamente trabajar con esas heridas que tenemos en el corazón. Y ese proceso hay veces que requiere de ayuda, ya sea de un acompañante espiritual o de un terapeuta. Y hay veces que trabajamos en conjunto los tres, es decir, el sacerdote, el terapeuta, el psiquiatra, en algunas realidades, ¿no? Pero, pero cierto es que tiene que ver con esos dolores que tengo adentro. Y cuando no sé identificar estos dolores, pero mi cuerpo está hablando, porque hay veces que el cuerpo habla. Hay veces que es tanta la exigencia, que tengo que rendir, tengo que rendir, tengo que rendir, que hay un momento que el cuerpo empieza a pasarte la cuenta y te empiezas a enfermar, porque ya el cuerpo te dice basta, 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 ¿no? Y en ese momento uno tiene que realmente detenerse, porque el cuerpo te empieza a pasar la factura, empiezas a ir al médico con los dolores musculares, con los dolores de cabeza o con desmayos incluso, desmayos, sensación de vómito, angustia. Es decir, el cuerpo te está diciendo algo que no puede más. Y ahí es donde debemos detenernos y empezar la terapia. ¿Qué es lo que no puedo más? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo esta pena? Y ahí uno empieza a trabajar. ¿Será porque te sientes sola? Porque hay gente que me dice, sí, estoy con mis hijos, pero estoy sola. Tengo a mis hijos y mi marido, pero me siento sola. Entonces, ¿quién te abandonó? Más profundo. ¿Quién te abandonó? Y a lo mejor la respuesta va a ser más profunda. Me abandonó mi papá en la infancia. O me abandonó Dios. Me siento abandonada de Dios. ¿De quién te sientes abandonada? Y eso hay que trabajarlo, rezarlo, rezarlo. Las heridas del alma tienen que ver con esos dolores que no se quitan, aunque tú has llorado, siguen ahí. Sientes un alivio después del lloro, sí, es cierto, pero luego vuelve. Dice, pero tantos años y sigo con esto. Sí, hay que trabajarlo. O viene la noche y te vienen las pesadillas, los recuerdos. Y me vienen los recuerdos, esos flashbacks. Me vienen los recuerdos. ¿Qué hago con esto? Esas son heridas del alma y que hay que trabajarlas con Dios.
Y ojalá con algún acompañante espiritual, y si no, bueno, con un terapeuta, que sea católico, por favor, preferentemente católico, ¿ya? Porque si se van para otro lado, los van a mandar no sé para dónde, ¿ya? Pero uno que rece por usted. ¿Mm? Eso. Es. Ah, Janet, Janet, cuéntale. Esa Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo no sé, yo perdí a mi mamá, yo soy venezolana, la perdí y no pude verla. Y, y ha sido muy difícil porque uno no lo ve, no está y uno no lo acepta. Sí, yo creo que normalmente que uno esté, uno no lo acepta. Y así sin verla, no, no sé, no lo he aceptado. Hay algo en mí como que está, no sé si es renuente, si es muerto, si es algo que no sé. Es un sentimiento demasiado encontrado, porque yo de repente siento que mi mamá está, pero sé que no está. Ay, no, de verdad no sé. Alguna vez se trato de, ni siquiera paso la foto, no me enfrasco, porque de repente puede ser que lo que me da es miedo a terminar de aceptar que ya ella no está. Y no sé, yo no me, trato de no pararme a pensar. Entonces, no sé, sigo y entiendo. camino porque yo creo en Dios y yo sé que Dios es el que me ha dado mucha fortaleza, pero no sé, trato de no pensar en nada de eso. Ya, pero Entonces, no sé, no si sé. eso está ahí, si tú misma estás preguntando, es porque algo está pasando. Y no basta con no pensar porque sigue el fantasma. Entonces, muchas veces lo que no es asumido no es redimido, dice San Bernardo, ¿no? Es decir, hay veces que yo tengo que llorar la pena, abrazarme a ese dolor y llorar, sin filtro, llorar, llorar, Pero llorar. Entonces, hay momentos que uno se hay tranca. espacios donde uno puede hacerlo, porque desafortunadamente hay gente que dice, como decía una señora, tuve que tomar una micro de Santiago a Viña y llorarme las 2 horas para allá y después de vuelta, porque en mi casa no puedo llorar, porque mis hijos me dicen que te está pasando mamá, el marido que te pasa. eh, Hay espacios, por eso yo recomiendo mucho la adoración al Santísimo, donde uno puede ir, de verdad, nadie te va a decir nada. Uno puede llorar, o espacios de oración, comunidades de oración, o también el espacio terapéutico, que es un espacio también sagrado, donde uno puede expresarse y ahí resignificar esta situación o buscarle respuestas. Pero este es un trabajo, Janet, que yo te invitaría a hacer, ¿no? A hacer, a animarte, a dejarte ayudar para buscar estas respuestas que son importantes, ¿no? Son respuestas, es importante, algo muy importante. Y la Gracias. última, para ir cerrando, porque nos hemos pasado un poquito, ¿qué pasa? Que dice con una persona que de la noche a la mañana empieza a sufrir pesadillas que le perturban y parece que ella siente que se está como volviendo loca y que se pone triste porque se siente abandonada. Bueno, ahí los sueños pueden ser o porque efectivamente hay una situación que te sientes angustiada y generalmente los sueños reflejan de manera eh, desordenada lo que estoy viviendo. Por ejemplo, hay veces que la gente sueña que me persigue, no sé, con una araña gigante, con ojos gigantes y que me persigue y me va a morder la famosa araña. Ya, hay veces que esas sensaciones que me persiguen o que viene el monstruo y me va a comer, eh, pueden reflejar situaciones que estoy viviendo y que hay veces que el que me está persiguiendo es mi jefe, ¿entiendes? Mi jefe y que yo siento que es como una araña, o que me está persiguiendo, que es como un monstruo que me va a comer, ¿no? Y el cerebro lo maneja y lo saca como bicho, como... Entonces, ¿qué situación estoy viviendo yo que me está provocando tal angustia que me perturba? O hay veces que hay situaciones sentimentales de pareja que efectivamente son tremendamente angustiantes y que esto se ve reflejado en los sueños, ¿no? Eh, o que hay alguna situación que efectivamente no he trabajado
en mi infancia o en mi juventud una situación traumática y que está saliendo a través de los sueños. Esto es como una olla a presión. Si no quiero que explote, tengo que elaborar eso. Es decir, mi cuerpo me está diciendo algo está pasando. Y eso hace obviamente que tú te sientas triste y que te sientas abandonada. Pero todas estas preguntas que son delicadas, es muchas veces para trabajarlas. Yo no te las podría responder aquí 1, 2, 3, porque son más profundas, ¿entiendes? Son más complejas y implican un trabajo personalizado. Bueno, mis queridos hermanos, siendo ya 1/4 para las 10, nos hemos pasado en 15 minutitos. Agradecerles a cada uno en la permanencia en este curso, animarlos a mañana. Mañana se va a trabajar desde la parte psiquiátrica más la psiquiatría en área de sanación y liberación. El miércoles viene mañana en vía Zoom. Vamos a tener al doctor Raúl Ventura, que también es profesor universitario y doctorado en estas áreas de la neuropsicología, experto él. El día miércoles tenemos al padre Juan Ignacio Scrum, que va a hablar desde los aspectos teológicos. Él viene llegando de Roma, de un curso de sanación y liberación, muy importante. Y el jueves y el viernes vamos a tener al padre Rafael Ramírez, que es el exorcista de acá de Santiago, que nos va a hablar desde la acción extraordinaria del mal. Él ahí va a profundizar en esto que más o menos nosotros vimos por arriba. Y luego el discernimiento de estos fenómenos extraordinarios. ¿Cómo saber si realmente estoy rayada o no estoy? ¿Qué me está pasando? Si esto es mío, si es mi mente, o si efectivamente es algo psicológico, o efectivamente algo espiritual, y qué puedo hacer. Dios mío, ven en mi auxilio. Eso lo van a trabajar con ellos, ¿ya? Y yo agradecerles, bueno, esta instancia para aquellos que necesiten conversar algo especial. Estoy a su disposición. Y les dejo acá, no sé cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? En el chat, eso. Mi celular. Ay, no veo nada. ¿Y cómo se escribe esta cuestión? A ver, aquí mi secretaria, la hermana Anita, la tengo aquí escondida. Nos va a ayudar. Bueno, nuestra comunidad se dedica a esto de la sanación interior. Damos talleres, cursos, encuentros, retiros, jornadas. Así que permanentemente estamos al servicio de nuestra iglesia y de ustedes cuando lo necesiten. Ya, ahí quedó en el chat mi número. Y el último, Edmundo, quería hacer una pregunta antes de Sí, cerrar el súper negocio. simple. Sí, ¿la conexión es por el mismo link o todos los días van a mandar un link diferente? Muy bien, siempre por el mismo link. ¿Ya? Ya, Y como les decíamos al final del curso, les vamos a pasar el material, ¿ya? Y esto también va a estar después disponible por redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y todas esas cuestiones, para que usted lo pueda ver si le quedó alguna duda. Bueno, vamos a terminar esta sesión con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Jesús, en esta noche te presentamos este encuentro, todo lo que hemos escuchado. Señor, hay muchas cosas que nos han venido a la mente, recuerdos, imágenes. En este momento queremos entregártelos a ti, a tu corazón. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Pasa, Señor, tus santas llagas sanadoras sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Llénanos, Señor, con todo ese amor que nos ha faltado. Llena, Señor, con tu amor cada vacío que tenemos en el corazón. Llena con tu presencia cada abandono que hemos vivido. Llena, Señor, con tu presencia y con tu paz todo nuestro ser. Ven, Señor, a armonizar y sobre todo
a dar la comunión, la reconciliación de nuestra alma, cuerpo y espíritu, para poder servirte con alegría y vivir en amor. Te pedimos a ti, María Santísima, Mamá, que nos vengas a cobijar con tu manto y nos llenes con ese amor que necesitamos. Danos tu fortaleza, danos tu paz, María, danos tu alegría. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches. Hasta mañana, buenas Hasta mañana, noches. buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias, hermana Mónica. Bueno, Buen descanso. gracias. Buen descanso, Rosita, hasta mañana. Hasta mañana. Hermana, Gracias por todo. Sí, ¿quién me habló? disculpe, Hermano. yo Carolina, Sí, el miércoles está de cumpleaños mi esposo, ¿ya? ya. Entonces yo puedo estar con la cámara apagada porque de igual manera, perdón, el viernes, pero esto dura hasta el jueves. Hasta el viernes. Pero como va a Ya. quedar